Todo bien por acá. Qué bueno. Buenas, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esperen que voy a fijarme en la página, unas cositas que les tengo que comentar antes de arrancar, son fáciles igual. Estamos en 2022. Bueno, a ver, varias cosas, en realidad tres. Bueno, por un lado, en la página se habilitó la parte de arquitectura y de Scrum. Lo que es arquitectura fue un poco lo que hablamos el otro día, si mal no me acuerdo. ¿Hablamos del tema de arquitectura nosotros? ¿Algo? Vamos a refrescar la memoria, porque por ahí me olvido. No recuerdo. Tengo mala memoria. Uy, se te escucha re mal, Ángel, ¿eh? Ahí está mejor. Sí, ahí está perfecto. Que no recuerdo que hayamos hablado de arquitectura, pero por ahí le pifié. No, puede ser, porque tengo varias comisiones y por ahí en alguna sí, en otra no. Igualmente, el tema de arquitectura, a ver. eh, Ah, sí, 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 espera. Sí, que mostró un PowerPoint. PowerPoint. Sí, Ok, sí. ok, está bien. Bueno, a ver, con respecto a ese tema de la arquitectura, no es mi área de expertise, simplemente es un poco, era una charla para contarles un poco de algunos términos que les van a servir o que les van a ayudar y aparte mostrarles un poco cómo se puede, cómo se dice, levantar una página, un sitio, una plataforma, cualquiera de las tres cosas, en, en- en algún repositorio para que lo tengan publicado y disponible. Y después, bueno, algunos términos y algunas definiciones que se usan habitualmente. En esta unidad hay material imprimible o de lectura, como le quieran llamar, que bueno, refuerza un poco algunos de esos conceptos. Me parece que está bueno, ¿sí? Tampoco es demasiado elaborado tampoco, pero tiene, tiene algunas cosas que están buenas. Y con respecto a Scrum, lo mismo, ¿sí? Nosotros no vamos a ver nada al respecto. Es más que nada un material de lectura para que tengan y entiendan un poco de qué se trata Scrum. Ustedes saben que hoy por hoy los proyectos de desarrollo están mucho más profesionalizados que hace, esperen que voy a pasar el formulario, que hace unos cuantos años, con lo cual se utilizan algunas herramientas para hacer seguimiento de proyectos o para hacer trabajo colaborativo, pero más que nada desde el punto de vista de los entregables. Esperen que no me acuerdo dónde tengo el formulario. Acá está. Y bueno, justamente Scrum viene a eso, ¿no? A poder trabajar. Yo donde trabajo puntualmente ahora no utilizamos Scrum, sino que utilizamos otra herramienta que se llama Smartsheet. No es parecido, pero bueno, la función más o menos la cumple, que es hacer seguimiento de entregables, lo que se llaman sprint, ¿sí? Los sprints son, digamos, puntos de control en donde uno puede más o menos dividir la plataforma que está haciendo o sitio o apps como para ir entregando al cliente, siempre entendiendo de que esos sprints son de entregables finales, ¿no? Ya habiendo pasado las etapas de prueba y todo. Pero bueno, tienen ese material ahí también disponible para la lectura o para lectura. Y al igual que cuando nosotros terminemos las clases, que creo que terminamos a mediados de julio, si digo bien, sí, julio, se les va a habilitar también, creo que dos o tres herramientas más con algunos videos para que vayan viendo también. Creo que se habilita Bue, Bue, no sé cómo se le dice. Bue son las cuentas mías de Gmail. Vue.js, que es un framework de JavaScript. Y creo que se habilita, no sé, algo más que no me acuerdo ahora, que es Ajax, algo por el estilo, con ejemplos, que está bastante bueno. Pero también eso es más que nada de autodidacta. Bueno,
¿Qué otra cosa? Después está el tema de habilidades blandas. Recuerden que tienen que hacer ese pequeño curso. No sé si alguno lo llegó a mirar o lo pudo chequear, pero, eh, pero bueno, es parte de codo a codo, con lo cual para que les entreguen el diploma final lo van a tener que haber cursado. Y Consulta, tercero, con sí. lo de habilidades blandas, porque yo hice como un cursito que hay ahí y se habilitaron después de haber hecho ese como 5 más, no sé. No, solamente tenés que hacer los que dicen, no dicen la palabra obligatorio, dicen otra Obligatorio, sí, palabra. sí, ¿Obligatorio obligatorio. dicen? Ah, bueno, entonces es eso nada No, más. pero son todos obligatorios. Lo que hay que hacer son los 3 y 4. Los 5 y 6 no son obligatorios para el curso codo a codo. Ok, Ok. entonces era así, entonces, como dice Matías. Sabía que había como un filtro de lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero bueno, no me acuerdo puntualmente cuál es, así que debe ser así como dice Matías. ¿Qué más? Ah, y después por último, creo que es lo último, sí, el tercero y último, se habilitó un ejercicio complementario para todas aquellas personas que deban algún trabajo que no lo hayan podido entregar y se cerró la tarea, la entrega. Así que aprovechen esa oportunidad también para ponerse al día o en realidad para poder entregar todo lo que hace falta. Creo que nada más de lo que es el aula virtual. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, vamos a lo nuestro, digamos. Sí, yo me quedé con eso de instalar el MySQL, Ah, Workbench. ahora lo vemos igual, ahora arrancamos Sí, con eso. no di pie con bola para hacerlo. Bueno, ahora arrancamos con eso igual. Yo quería saber si había alguna duda de alguna otra cosita del aula. Creo que no. Bueno, a ver, entonces, la idea de hoy es que arranquemos con base de datos, ¿sí? Un tema nuevo, un tema eh, interesante, la verdad que es un tema que está muy bueno. Todo lo que es base de datos de por sí ya es digamos, un rol fijo dentro del mundo de IT, así que sepan que es un trabajo que está muy bueno. Lo que nosotros vayamos aprendiendo hoy nos sirve para cualquier tipo de base de datos relacionales. Ahora igual vamos a hablar un poco de todo eso. Y lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vamos a necesitar, es la instalación de las herramientas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Así que bueno, voy a presentar un poco mi pantalla. Después vamos a hablar mejor de lo que es una base de datos. Primero vamos a ver con el tema de herramientas. Bueno, entonces, nosotros necesitamos para trabajar con base de datos un motor de base de datos. Un motor de base de datos vendría a ser la lógica necesaria para entender las instrucciones que yo le voy a dar para crear, modificar, actualizar, borrar, eliminar, como lo quieran llamar, tiene una base de datos. Esa lógica se puede instalar sola, digamos, solamente la parte de la lógica, la parte del motor de base de datos, o se puede instalar la lógica junto con lo que sería un gestor de base de datos, un wizard, un programa que nos ayude de alguna manera a trabajar con la base de datos de manera más simple. ¿Por qué? Porque si yo instalo solo el motor de base de datos, voy a poder trabajar sin ningún problema con base de datos, pero a nivel de línea de comando, ¿sí? CMD o el clásico CMD común, ese es el PowerShell, este es el CMD común. Yo acá podría, si tengo instalado el motor de base de datos, crear una base de datos, crear tablas, crear restricciones, insertar, borrar, todo lo que ustedes quieran, pero a nivel de base, a nivel de línea de comando. Entonces, lo mejor que nos sirve para arrancar es tener instaladas las dos cosas, el motor y el gestor. Si ustedes quieren una herramienta fácil, rápida y sencilla de instalar las dos cosas juntas, tienen que instalar, vamos a buscarlo acá, XAMPP o XAMPP, ¿sí? Se viene a esta página, download now y ya les va a bajar un programita que pesa alrededor de 400 megas, no es muy pesado.
que ya les va a detectar qué sistema operativo tienen y va a bajar la última versión disponible. Con el tema del versionado, con el SAMP, a no ser que se bajen 10 versiones antes, si es la actual, si es la anterior o la anterior a la anterior, no va a cambiar demasiado. Así que en ese sentido no se haga ningún problema, pero si ustedes le dan Download Now acá, le va a bajar la última versión disponible, ¿sí? Una vez que lo instalaron, le dan instalar y es todo siguiente. No hace mil que no lo instalo, pero entiendo que no hay ninguna opción complicada, no van a tener ningún problema, todo siguiente. Una vez que está instalado, XAMPP y este es el panel de control. El programita les va a instalar 4 servicios, ¿sí? Un servicio es un programa, ¿sí?, que se instala en el equipo, pero a nivel de servicio. O sea, va a estar disponible para que yo lo utilice siempre y cuando yo lo inicie, ¿sí? No va a ser como un programa común que yo hago clic en un iconito y abre y lo empiezo a trabajar, sino que va a estar instalado, va a estar latente en la memoria para que yo lo utilice desde cualquier punto, desde mi PowerShell. Eso después lo vemos. Pero como se instala a nivel de servicio, yo necesito iniciar ese servicio. Ustedes cuando lo abren les va a aparecer así y ustedes tienen que levantar el servicio para que arranque. ¿Cómo lo levantan? Start. Ven que tienen 5 aplicaciones: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Les digo más o menos para qué sirve cada una. Apache viene con todo lo que es PHP para trabajar, tiene una explicación más compleja, pero es eso puntualmente. MySQL es lo que nosotros vamos a utilizar. El FileZilla es un cliente FTP, que esto nos va a servir para transferir o para subir páginas, por ejemplo, a un hosting. Mercury, yo no lo usé en la vida, ya ni siquiera sé por qué lo trae, pero es un servicio de correos. Creo que es algo que prácticamente en algún momento lo van a sacar porque no sé qué función cumple hoy. Y Tomcat es un contenedor web. Cuando nosotros queremos disponibilizar una página web dentro de una intranet, tenemos que utilizar un contenedor que siempre va a ser Tomcat. Por lo general hay otros, pero lo más común es Tomcat. Que lo que hace es, cuando yo escribo un URL en un navegador, esa URL la va a recibir Tomcat y en función de la configuración que yo le haya hecho, Tomcat me va a devolver una página web, una aplicación, lo que sea, en una configuración de servidor, ¿no? ¿Llegaron hasta este punto? ¿Pudieron instalar el SAMP y levantar estos 2 servicios? Sí, yo sí. Bueno, acá hay un tema. Por acá sí. Excelente. Acá hay un tema que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes instalan un servicio, el servicio toma, mientras esté activado, un puerto de escucha, ¿sí? Un puerto de escucha es un canal, digamos, en donde va a recibir las peticiones solamente por ese canal. ¿Alguien me puede pasar? Pensé que era una pregunta. Entonces, mientras ese canal esté tomado, ese puerto esté tomado, yo no voy a poder utilizar ese puerto para otra cosa, ¿sí? Si ustedes tienen una sola aplicación dentro de su plataforma, dentro de su compu, están trabajando solo con SAMP, no van a tener mayor problema y el puerto que les trae de configuración básico, lo levantan y arranca. Si ustedes tienen miles de programas y por lo general esos miles de programas, o cientos, me exagero un poco, ¿no? Son del mismo tipo, todos de programación, de base de datos, puede ser que haya un choque de puertos. ¿Qué quiere decir? Que haya un puerto que esté siendo usado por otra aplicación y cuando yo quiero levantar Tomcat, como yo lo levanté recién, me lo deniegue y me diga que no puede levantarlo porque el puerto está ocupado. Ay, perdón, dejé el teléfono. Así que eso les podría llegar a pasar. Un ejemplo claro: si ustedes trabajan aparte de con el SAMP, que el SAMP trae el motor del MySQL, que ahora explicamos lo que es MySQL, trabajan con otro motor de base de datos como SQL Server
SQL Server tiene varios servicios, uno de los cuales es el Server Browser. Ese Server Browser utiliza el mismo puerto que el MySQL. Entonces, como también es un servicio, si les llegase a pasar eso, ustedes tienen que ir a parar el servicio del SQL Server y ahí sí van a poder levantar este, ¿sí? O viceversa, si tienen levantado el de MySQL no van a poder levantar el servicio del MySQL, del SQL Server. Los servicios siempre services. Y acá tienen todos los servicios que están disponibles en su equipo, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quisiese detener alguno de estos servicios que están acá, botón derecho, bueno, esto está iniciado, vamos a buscar uno que esté en ejecución. Este, por ejemplo, yo no lo voy a parar, pero si le pongo detener, para este servicio, se deja de ejecutar y así podría yo levantar el otro. Ese es el único problema que podrían llegar a tener. Pueden, y esto simplemente lo digo para que no me digan que se puede hacer eso, obviamente que se puede hacer eso, pero no es recomendable o no se lo recomiendo quizá para el que empieza a trabajar con esto. Pueden cambiar los puertos de comunicación. Yo le puedo decir, en lugar de utilizar el 443 y el 80, utiliza el 8080 o utiliza cualquier otro. Pero empezar a modificar los puertos de comunicación es como, ¿cómo se dice? Bueno, como las cartas vienen cuando se van cayendo, porque después tengo que modificar otro, y si modifico ese otro, después tengo que modificar otro más, y es un lío bárbaro. Entonces, yo recomiendo, sí, ¿quién levantó la mano? ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Estás muteado? Si estás hablando. ¿Ahí? ¿Me Ahí escucha? está, sí. Ah, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo va? Yo tengo instalado y armé una pequeña base de datos de un proyecto que tengo que es de un portfolio, ¿no? Mm, El tema es que lo armé con el Workbench sí. y no lo armé con SAMP y ahora estoy teniendo problemas porque no me lo levanta desde SAMP. Me sale un error Ah, bueno. de versión. Después, si querés, pasámelo, porque por ahí la versión de que los levantaste, pero que es el mismo equipo, tiene el mismo motor de base de datos, o lo Sí, lo armaste que en otro hice lado. fue justo lo que está explicando ahora. O sea, paré el servicio del Workbench y lo levanté con el SAMP, ¿no? Y de esa manera me sale un error, connection warning, un tema de versión, por lo que veo acá. Claro, sí, ahora creo que sé lo que te pasó y ahora te explico un poco Dale. Si cómo lo podemos. levanto con el servicio MySQL, ahí sí tengo Claro, lo toda que la pasa base es de que datos armada. tenés dos motores de base de datos de MySQL funcionando. Exacto, Claro, exacto. Yo ahora te pensé que podía explico. pasar la tabla de una a la otra y ya quedarme con SAMP, porque después voy a tener que usar Apache seguramente. Sí, igualmente yo uso Workbench. Ahora igualmente lo iba a comentar un poco porque a mí me gusta más Workbench. Pero Ah, está. Yo porque digo, bueno, capaz que para ver cómo se usa la otra, porque no la conozco, y bueno, me salió con este error y dije, chao, soné. sí, hoy vamos a explicar un poco de esto y después vamos a pasar a Workbench porque a mí me resulta también mucho más amigable, pero utilizando el mismo motor, no instalando otro motor. Ahora lo explico bien. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, una vez que levantaron el servicio, ustedes van a tener instalado en su equipo el motor de base de datos MySQL, que tiene una variante de nombre ahora se los explico, y un gestor de base de datos que se llama PHP-MyAdmin, ¿sí? Entonces, el motor de base de datos va a ser la lógica interna que se va a grabar se va a instalar, salió a grabar del año del cohete, se va a instalar en su equipo para que entienda cómo trabajar con una base de datos y aparte se va a instalar un gestor de base de datos que es un aplicativo que nos va a ayudar a tener una parte visual y más llevadera de cómo trabajar con tablas, ¿sí? Imagínense que los famosos DBA que trabajan hace 1000 años con base de datos, ni siquiera en Linux inclusive, o bueno, también en Windows se puede, ni siquiera instalan la parte la parte gráfica, se trabaja todo con línea de comando. A mí no me gusta, qué sé yo, quizá para ganar tiempo también, pero bueno, supongo que tendrá su mérito a la hora de, por ejemplo, en qué les puede ayudar no trabajar con la parte gráfica. Si ustedes tienen que trabajar con archivos extremadamente pesados y trabajan con el gestor, por lo general el gestor se cuelga. En cambio, el modo, digamos, del CMD funciona siempre.
A mí me pasó puntualmente que yo en un momento tuve que levantar una base de datos que pesaba 200 gigas y yo la quise levantar desde el Workbench o desde el PHPMyAdmin y me colgaba a las horas y quedaba ahí muerta. Un día un compañero mío de BA me dijo, no, tirala, levantala por línea de comando. Tardó muchísimo, pero siguió siempre el proceso funcionando hasta que levantó. Así que tiene su mérito en la línea de comando. Pero bueno, volvamos a la instalación. Una vez que está instalado, lo puedo parar de acá, si no lo puedo iniciar desde el mismo botón. Y nosotros vamos a trabajar con, por ahora, PHPMyAdmin. Si esto levanta, me va a abrir una interfaz similar a esta, ¿sí? Esto que está acá, PHPMyAdmin, es un gestor de base de datos, ¿sí? Yo puedo trabajar con este o puedo trabajar con otro. El otro, que yo me gusta y que recién estábamos hablando, es este que yo tengo acá minimizado, que es Workbench, ¿sí? Esperen que lo voy a cerrar. El Workbench me sirve de la misma manera que me sirve este. Las cosas están distribuidas de otra manera, tiene algunas cosas mejores, tiene algunas peores, pero es lo mismo que me sirve para este. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí. Tengo una pregunta. Acabo de instalar el SAMP y estaba activando los servicios para probar y me salta que Mercury Exe es como una amenaza o que, bueno, sí. Digo, ¿es normal que te aparezcan ese tipo de mensajes como que algún servicio sea una amenaza? ¿Pero vos levantaste Mercury? Sí, estaba probando. Ah, yo no lo levanté nunca. No debería pasar nada, pero la verdad que ni siquiera Porque sé. me quiere como bloquear como me quiere bloquear o poner en cuarentena ese archivo, esa aplicación. Qué raro, no sé, por ahí tenés algo configurado en el firewall, no, la verdad no sé. Mirá, yo ahí levanté el Mercury y lo levantó de una. Es más, esta computadora tiene un montón de restricciones porque es de la empresa. Bueno, del gobierno en realidad. Trabajo en el gobierno de la ciudad, no es que tengo una de contrabando. Pero funciona bien. Vos dale, ok, no creo que pase nada porque es un programa súper utilizado, lo utiliza todo el mundo esto. Sí, igual todo el Apache, MySQL, FileZilla, todos esos no me dieron problemas, solamente Mercury.exe. Qué raro, la verdad nunca lo escuché, pero tampoco lo utilicé jamás el Mercury, la verdad. Ok. Bueno, entonces yo les decía, se bajan este aplicativo y es lo mismo que bajarse el Workbench que está acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia si los dos son motores de base de datos? Que nosotros, como instalamos un solo, cuando yo instalé el SAMP, ya me instaló el motor de base de datos, yo no tengo que instalarlo de nuevo, porque si lo instalo de nuevo no va a haber ningún problema, pero voy a tener funcionando en mi equipo, viviendo en mi equipo, dos motores de base de datos del mismo tipo que no tienen sentido. Entonces yo lo que hice acá en esta computadora es, me instalé el SAMP en su momento, ya ni me acuerdo cuándo, y en lugar de utilizar esta aplicación que es el PHPMyAdmin, utilizo el Workbench. Nada más que lo apunto al motor de base de datos que yo ya vengo instalando. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo las tablas que tengo acá, por ejemplo, después lo vamos Me perdí. No entendí. Claro, yo me bajé el SAMP, me bajé el SAMP y lo instalé, ¿sí? Me instaló el motor de base de datos MariaDB, que ahora les explico lo que es, con el PHPMyAdmin, ¿sí? Que es lo clásico. Yo me bajé después por otro lado el Workbench y el Workbench yo lo que hice fue apuntárselo a el servidor de base de datos que yo ya tengo funcionando y listo. Es como que son dos programas para trabajar con base de datos apuntando al mismo motor de base de datos. Si ustedes quisiesen, por ejemplo, en lugar de bajar el PHPMyAdmin, bajar el motor MySQL solo, lo pueden hacer tranquilamente. Se vienen acá, en lugar de acá, MySQL, van a la página de MySQL, esperen que no me acuerdo ahora la opción, pero la voy a encontrar seguro. Tienen que ir a la parte de descargas y tienen que bajar este que está acá, MySQL Community Download. Esto, que vendría a ser, acá pueden bajar el Workbench por un lado y el Community Server es el motor de base de datos.
si mal no recuerdo. Entonces lo pueden bajar por separado todos los productos. Esto ya les trae todo, inclusive un gestor de base de datos como es PHPMyAdmin, o si no lo pueden bajar por separado. Esto además, lo que tiene el SAMP es que, ya les dije al principio, es todo siguiente, siguiente, siguiente y sale andando. Así que el que recién está arrancando con el tema, les recomiendo el SAMP. Si quieren trabajar con el Workbench, nada más se bajan el Workbench, ¿sí? Y yo les puedo pasar una configuración que es bastante básica, que es apuntar al localhost, ¿sí? Entonces, si una vez que tienen instalado el SAMP y lo tienen levantado, van acá, crean una nueva conexión. Esto que está acá abajo son todas mis conexiones de base de datos. Por más que las vean, no las van a poder entrar porque tiene un usuario, no, mentira. Pero van a dictar conexión, por ejemplo en este, y yo le estoy apuntando acá al servidor que instalé con el SAMP, al localhost, a esta dirección. El puerto siempre va a ser 3306, a no ser que me lo cambien, pero si no siempre va a ser el mismo. Y con esta configuración yo estoy utilizando otro aplicativo que es el Workbench para trabajar con base de datos, pero apuntando a mi motor de base de datos que instalé junto con el SAMP, ¿sí? Recién el compañero que estábamos charlando, por lo que entiendo, puede ser que esté equivocado también, tiene viviendo, digamos, dos motores de base de datos completamente independientes. Por eso puede ser que le haya generado una diferencia de versiones, porque uno capaz que tiene una versión y otro el otra, entonces cuando queremos pasar algún archivo o alguna base de datos entre uno y otro nos genera un error. Se me ocurre que puede ser eso. Bueno, volvamos un toque acá. Si yo voy a trabajar primero con esto, les explico un poco cómo están distribuidos los componentes. En la pantalla principal yo voy a tener el servidor de base de datos y me va a tener las configuraciones, los parámetros de esa instalación. En este caso, yo tengo instalado en este equipo un servidor MariaDB 10420. MariaDB es MySQL, ¿sí? Hay toda una historia ahí que no sé si es cierta porque la leí hace un par de meses y puede ser mentira o como un montón de cosas de internet, que uno de los socios de MySQL, no los socios, uno de los creadores se separó, armó su propio motor, pero es todo compatible con MySQL, no creo que tenga ninguna diferencia, así que diga MariaDB o diga MySQL va a funcionar igual. Estaba acá. Bueno, después tenemos también el servidor web que está funcionando, que yo le dije recién es el Apache, con la versión de PHP 8.8, ¿sí? Y después, ¿qué más? Bueno, y también acá dice la versión de este aplicativo PHPMyAdmin, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Como para ir chequeando. Del lado izquierdo tenemos las bases de datos que yo ahora vamos a empezar a hablar un poco, pero que yo tengo creadas, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Cómo era que accedía a este PHPMyAdmin? Podés acceder directamente apretando el botón Admin, que está al lado del Stop, en el panel de control del MySQL. O directamente, si mal no recuerdo, acá, localhost. Oh, me salió mi ley acá, ¿por qué? 8080, no, esto me va a traer el SAMP. No, perdón, esta dirección le podés poner y creo que funcionaría. A ver, yo siempre lo doy con el botón. Sí. No anduvo. No, mándale el botón. Creo que poniéndole la dirección IP barra algo también te lleva, pero directamente más fácil con el botón admin acá y ya te lleva a la página del PHPMyAdmin. Siempre y cuando estén corriendo los servicios. Si no está corriendo el servicio te va a tirar un error. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un poco con esto, pero primero vamos a charlar un poco de lo que es una base de datos, ¿sí? Recuerden que no importa. El tema es el siguiente. Estoy pensando si me estoy olvidando algo de la instalación pura. No quiero saltarme el libreto. Si alguno no lo pudo instalar, avíseme y vemos por qué. Si es un tema de puertos, es un poco más complejo porque tenemos que empezar a buscar qué puerto está bloqueando
al SAMP, ¿sí? Pero si no, no deberían tener problema. El que se anime, inclusive, yo lo tengo acá tengo varias armadas, se puede armar una máquina virtual limpia de cero, hasta con un Windows 7 si quieren, un Windows 10, un Windows 11, no sé cuál es la última versión, y lo puede trabajar ahí. Pero si lo quieren, si no, da lo mismo. Yo les digo nada más por el tema de configuraciones, porque si el equipo de ustedes ya tiene varios años y tiene un montón de cosas instaladas, por ahí es un poco más difícil de encontrar a ver qué es lo que está bloqueando el puerto ese. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar a trabajar con algo. La clase de hoy es un poco teórica, perdón, ¿eh? Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? No, no iba a preguntar, pero era una boludez, no tenía nada que ver con nada, por eso. Omití. Bueno, como quieras, igual no hay problema. Bueno, entonces, vamos a arrancar. ¿Quién tiene una idea, aunque sea con sus palabras, de lo que es una base de datos? Sencillo. Un administrador de registros. Sí, tranquilamente podría ser. Sí, un repositorio de datos, como se hace en Excel. Exactamente, sí, me gusta la palabra. Es un repositorio de datos que de alguna manera todos los datos que van a estar viviendo en ese repositorio van a estar relacionados entre sí. No estoy hablando de nada técnico, simplemente todavía no pasamos a esa instancia. Van a estar relacionados entre sí y van a hacer referencia a un mismo objeto, digamos, ¿sí? Y esa información que va a estar ahí adentro, de alguna manera, va a estar estructurada para que yo la pueda manipular, ¿sí? Eso más o menos es una base de datos en un concepto muy, muy amplio. Y ahora vamos a empezar a hablar de temas más técnicos, ¿sí? Sería similar a gestionar archivos en C. Yo he usado con C y es como parecido, pero de una manera más linda. Sí, gestionar archivos. Sí, Era podría escribir ser. en un TXT, escribía y después le retirabas la información de ahí, nada más. Claro, sí, podría ser porque lleva una similitud en cuanto a la estructura de la información. Si vos esa información que bajás a un archivo TXT no lo estructurás de una manera, después no lo recuperás más. O sea, Claro. Y consulta, ¿cuál es la diferencia entre Access y esto, por ejemplo? Bueno, vamos a eso entonces. Nosotros vamos a tener diferentes motores de base de datos, diferentes tipos de base de datos que van a estar agrupadas como en dos grandes conjuntos. Por un lado vamos a tener las bases de datos relacionales y por el otro lado vamos a tener las bases de datos no relacionales. Hay otros tipos de bases de datos, pero son mucho más complejas y técnicas y la verdad, yo laburé en un montón de proyectos, en un montón de empresas y la verdad es que siempre trabajé con relacionales. Nunca trabajé con no relacionales, pero sabía que se elaboraban algunos proyectos con esas. Pero otro tipo de base de datos, por lo menos en mi experiencia, yo ni siquiera las vi. Así que siempre se van a encontrar con estos dos conjuntos. Dentro de las bases de datos, vamos primero las que no y después las que sí. Las bases de datos no relacionales son bases de datos que se utilizan por lo general para aplicaciones más livianas y esas bases de datos no relacionales no van a contener un volumen de información tan grande, ¿sí? No quiere decir tampoco que van a tener 50 registros, sino que van a ser bases de datos grandes, pero no tan grandes. No sé, no se me ocurriría nunca que Coca-Cola o Disney o Arcor o no sé, cualquier empresa tenga una base de datos no relacional con la cantidad de datos que seguramente ellos tengan que registrar. Se me ocurre a mí que una base de datos no relacional podría estar, no sé, atrás de Cabify, pónganle, donde tengo solamente mis conductores, los viajes y no mucho más que eso. Puedo equivocarme, pero a eso es lo que apunto. Nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar las bases de datos relacionales, que son las que más se utilizan en el mercado. De esas bases de datos relacionales vamos a tener distintos
tipos de base de datos, distintos motores, que todas van a ser muy similares entre sí, y ahora les explico por qué. Esos motores de base de datos que nosotros vamos a trabajar, que vamos a ver o nos vamos a encontrar, son, por lo general, MySQL, es de software gratuito, no tiene ningún límite de nada, que sea gratuito no quiere decir que sea de menor calidad. Vamos a encontrarnos con Oracle, ¿sí? El motor de base de datos por lejos más poderoso del mundo, creo yo. Nos vamos a encontrar con SQL Server, ¿sí? Que es de Microsoft, sale una fortuna una licencia de SQL Server. Y nos vamos a encontrar con Access. Recién me preguntaste qué era Access. Bueno, Access es el producto económico que te da Microsoft en lugar de SQL Server. De cualquier manera, es un buen motor de base de datos. Si lo necesitas para algo relativamente chico, lo podés utilizar sin ningún problema. Tiene sus límites. Después en algún momento, si querés, te cuento, porque hay un montón de cosas que no trae, que son necesarias. Y también para cantidad de registros, también cuando uno le empieza a exigir, Access se empieza a achicar. Pero bueno, nos podría llegar a servir tranquilamente si necesitamos hacer algún desarrollo puntual. Dentro del resto de las otras tres que mencioné, SQL Server, MySQL y Oracle, tienen algo que las relaciona entre sí. Por ejemplo, en dos, ustedes ven que tiene el nombre SQL. SQL es un lenguaje de bases de datos, ¿sí? Después las empresas lo que hicieron fue utilizar esas siglas para ponerle nombre a sus productos. Pero SQL es un lenguaje, significa lenguaje de consulta estructurado. Estaba pensando en inglés y ahora no me lo acuerdo. Es Structure Query Language, debe ser. Sí, es ese. Así que, ¿qué quiere decir esto? Si hay un lenguaje en común, nos va a servir para los tres motores. Para cualquier motor de base de datos relacional basado en SQL, nos van a servir todo lo que aprendamos con MySQL. Yo creo que no hay nada, o quizá algo muy puntual, que no nos vaya a servir entre los distintos gestores de base de datos. O sea, lo que aprendan en MySQL me va a servir para SQL Server y también me va a servir para Oracle. Yo trabajé con los tres y quizá algún tema puntual, algo semántico que se escribe de otra manera, pero estoy pensando en un ejemplo, pero no recuerdo alguno muy, muy puntual, pero las instrucciones SQL funcionan para los tres sin ningún problema. Así que lo que aprendan acá les va a servir para los demás motores también sin problema. ¿Por qué aprendemos MySQL? Primero porque es de licencia gratuita, tanto para ustedes como para codo a codo, porque es muy difícil conseguir las licencias, salen fortunas. Yo creía, mira, hace un par de años yo trabajaba en una consultora que me habían comentado que la licencia de SQL Server estaba $8.000. O sea, es una cosa de loco. No sé, las empresas supongo que importantes no lo pagarán sin ningún problema, pero bueno, es un dineral que lo tienen que poner a la hora de invertir en infraestructura. Así que nosotros vamos a trabajar con MySQL. ¿Qué más les iba a comentar de esto? Bueno, base de datos, volvamos a base de datos. No sé si contesté tu pregunta del Access, pero Sí, a full. Me da curiosidad todo lo que dijo eso de decirme las limitaciones y todo. Claro, o sea, lo que te ofrece Access es simplemente la base de datos y con limitaciones. SQL Server trae la base de datos sin limitaciones y un montonazo de productos que te van a ayudar o que van a ayudar al DBA con su tarea diaria, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando pensamos en una base de datos, como somos desarrolladores todos, pensamos en, listo, guardo los datos, los saco y listo, y ya está. Pero el DBA tiene un montón de funciones que no es solamente guardar datos cuando uno le pide, che, mira, tirame esta consulta, sacame aquel dato. Una de las funciones principales, y es una obviedad, es si yo tengo una plataforma,
funcionando con una base de datos, mi base de datos tiene que estar funcionando todo el tiempo. Imagínense que, bueno, pasó estos días, no sé si ahora se recuperó, que se cayó la página del censo, después la levantaron. Ha pasado con otros tipos de empresas, qué sé yo, piensen en, no sé, en Uber. Si se cae la base de datos de Uber, ¿cuánta plata pierde Uber en 2 o 3 o 5 horas que no les funcionó la plataforma? Millones. ¿No le había pasado a Facebook hace poco lo similar? Que salió por todas partes cuánta plata perdió y todo. Claro, por eso, sí, me parece que tenés razón, sí, le había pasado. O sea, son millones, entonces la base de datos siempre tiene que estar activa. Bueno, SQL Server y Oracle, MySQL también lo trae, pero se compran los productos aparte, tienen una serie de herramientas para ese tipo de cosas. Esa serie de herramientas se llaman herramientas de alta disponibilidad. Quiere decir que, por ejemplo, SQL Server, yo puedo configurar un montón de servidores hermanados, o sea, que tengan la misma base de datos exactamente igual y estén comunicadas entre sí, para que si a mí uno de mis servidores se quema, se explota, se rompe el disco, lo que sea, los otros dos absorben la tarea del que se quemó y siguen funcionando como si nada. Para el usuario final es algo completamente transparente, ni cuenta se dio de que eso pasó. Y después, esa misma herramienta, si yo vengo, le meto un servidor nuevo al lado, le pongo un disco rígido, bueno, le tengo que configurar el motor de base de datos SQL Server, pero se lo vuelvo a hermanar, vuelven a hacer la copia de la base de datos en el servidor nuevo y lo toman como diciendo, listo, este es nuevo, ya tenemos 3 de nuevo. Y siguen laburando sin ningún problema. Y eso es como eso tiene un montón de cosas, tiene toda la parte de lo que es los store procedure, que son procesos que yo los puedo configurar para que se ejecuten solos. Bueno, sin ir más lejos, esto mismo que les hablo de las bases de datos, no hay una persona que todos los días a las 9 de la noche se acuerda de hacer un backup de la base de datos, lo corta de un lado y lo pega en otro. Hay todo un servicio que a las 9 de la noche automáticamente se dispara, me genera una copia de seguridad y me la guarda en un repositorio, podría ser en la nube, por ejemplo. Así que tiene un montón de herramientas extras que no son solamente de base de datos. El Access, volvemos a lo mismo, tiene solo la base de datos. Si a vos se te quema, se te rompe la base de datos, anda a cantar la Gardel si no hiciste una copia en otro disco. No hay tute. Pero está bien, porque es la idea. Si ellos ofrecen un producto más económico, que tiene absolutamente todos los servicios que tiene SQL Server, ni en loco voy a comprar SQL Server con lo que sale. Así que me parece que está correcto. Bueno, volvamos a lo de base de datos. Entonces, una base de datos va a ser un repositorio de información que de alguna manera va a estar estructurada y va a estar relacionada entre sí y va a hacer referencia a un mismo objeto. Vamos de atrás para adelante. Va a hacer referencia a un mismo objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo en esa base de datos, por ejemplo, de mi negocio de venta, no sé, de venta de ropa, yo voy a tener toda la información que va a estar guardada, de alguna manera va a hacer referencia a mi negocio de venta de ropa. Yo no voy a tener guardada ahí las boletas de pago de la escuela de mis hijos. O el pago de, no sé, del seguro del auto. Toda la información que va a estar almacenada en esa base de datos va a hacer referencia, en este ejemplo puntual, a mi negocio. Ya van a ser factura de venta, factura de compra, clientes, proveedores, no sé, qué sé yo, pagos a la FIP, lo que se les ocurra, pero todo va a ser con respecto a mi negocio. ¿Que va a estar estructurada? No, eso lo voy a decir al último. Que va a estar relacionada quiere decir que yo voy a almacenar en diferentes lugares la información, vamos a suponer en diferentes cajitas dentro de un cajón, pero cada una de esas cajitas va a estar relacionada con la anterior, ¿sí? Mi información de pago a proveedores, de alguna manera va a estar relacionada con los nombres de mis proveedores. La información de el pago a mis empleados, de alguna manera va a estar relacionada con los nombres de mis empleados, con los detalles de mis empleados. Ahora Sí. que hablas de relacionar, me había quedado la duda, porque nosotros al principio vimos todo lo que es HTML, después vimos lo que es Java y ahora estamos viendo lo que es base de datos. Sí. Me doy cuenta de que claramente después hay que combinar y hacer que todo eso funcione junto, ¿no? Que
que el HTML muestre la información, que el Java la procese y que la base de datos lo guarde. Pero ¿cómo hacemos que todo eso hable entre ellos? Eso no lo vimos. Claro, lo que pasa que nosotros ahora vamos a ver base de datos y lo último que vamos a ver en este curso es Java, que Java va a hacer que todo se comunique con todo. Por eso al el final. lenguaje de programación, al trabajar en el servidor, es lo que va a hacer que todo se mergee para que podamos armar una aplicación, digamos. ¿No lo podemos comunicar con JavaScript? No. En realidad JavaScript se ejecuta del lado del cliente. Se pueden hacer algunas cosas, pero ya tendrías que utilizar Node. Que Node es JavaScript, pero del lado del servidor, entonces te diría que no. Porque es JavaScript, pero es, digamos, otra tecnología que está emparentada con JavaScript. Entonces, ¿cuál es el tercer tema? Estructurada. Estructurada quiere decir que yo de alguna manera esa información la voy a tener almacenada en distintas cajitas donde yo voy a poder saber qué hay en esa cajita, ¿sí? Si yo tengo metido, un ejemplo común que nos pasa a todos, si yo tengo una caja sola donde tengo todo metido ahí, mi boleta de pago, mis recibos de sueldo de mis empleados, mis boletas de la FIP, mis compras de mis proveedores, tengo todo junto. ¿Qué es lo primero que uno hace pensando en papel? Agarro y separo, por un lado, todas las boletas de pago a proveedores, por otro lado, todas las boletas de pago a la FIP, por otro lado, los recibos de sueldo de mis empleados, y así voy separando en montoncitos según el ítem. Bueno, que va a estar estructurada quiere decir eso, que yo voy a tener la información guardada en diferentes cajitas en función de lo que signifique esa información, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo, no va a ser toda charla. Pero ahí entra lo que se llaman las formas normales. Las formas normales son un estándar de creación de bases de datos en donde mientras más formas normales yo cumpla, mi información más profesional va a ser. No vamos a ver todas porque son hipertécnicas, pero la primera dice que la información no tiene que estar repetida y que tiene que ser indivisible, ¿sí? Yo estoy presentando, ¿no? Por ahora. ¿Estoy presentando, chicos? Sí. Sí, yo estoy viendo. Ok, bueno. ¿Qué quiere decir esta forma normal? Yo voy a tener, vamos a pensar en un Excel y ahora vamos a empezar a armar un desarrollo, una base. Yo voy a tener una columna que diga ID, una que diga nombre y una que diga apellido. ¿Sí? Apellido. La primera forma normal para crear una base de datos quiere decir que los datos no estén repetidos. Que no estén repetidos quiere decir que no estén repetidos el registro completo. El registro completo va a ser una fila. ¿Por qué? Porque yo puedo tener personas que tengan el mismo nombre y apellido tranquilamente. Entonces, yo voy a tener un dato que de alguna manera va a identificar de manera única a un registro dentro de mi base de datos. Después vamos a ver cómo se llama bien el término intermedio. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Nicolás, no sé, Juan, Julieta y Pablo. ¿Sí? Apellido no tienen apellido. La primera forma normal para crear una base de datos quiere decir que yo no puedo tener esto. ¿Sí? Quiere decir que yo no puedo tener dos registros que sean exactamente iguales como es este en el caso. ¿Sí? Si esto yo lo estoy haciendo, hay algo que está mal. Y el segundo regla que tiene la primera forma normal, que es la más sencilla, es que el dato tiene que ser indivisible. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener acá a Nicolás y a Pedro. Y acá voy a tener el registro 4, como dije antes, y el 5. ¿Sí? Porque yo esta información la puedo explotar, la puedo dividir. Entonces, si la puedo explotar y la puedo dividir, quiere decir que esto está mal. Así que esto no lo vamos a poder hacer. La primera forma normal es la única que el motor de base de datos propio se encarga de que no suceda, ¿sí? Yo esto que está acá no lo voy a poder hacer porque el motor de base de datos es el que me va a decir, estás haciéndolo mal, no te dejo. ¿Sí?
Pero bueno, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, volvamos acá. Lo primero que vamos a hacer, como para ir practicando algo, vamos a crear una base de datos. La base de datos va a ser lo que englobe toda la información de mi negocio. El segundo término que nosotros vamos a empezar a trabajar son las tablas. Las tablas son la subdivisión que va a tener mi base de datos para que yo vaya colocando en cada uno de mis tablas la información separada, como yo les dije recién. Por un lado las boletas, por el otro las facturas, por el otro lado los pagos a mi AFIP. Y una vez que tenga mis tablas, yo lo que voy a definir son campos. Los campos son, en cada uno de esos lugares, yo voy a poner un dato solamente. Vamos a ir viendo cómo armamos todos. Entonces, tenemos dos maneras de crear una base de datos. La manera más sencilla, me paro en nueva y le pongo un nombre acá, ¿sí? Le vamos a poner prueba 6. Miren la cantidad de pruebas que tengo. Esto que está acá es el tipo, ¿cómo se dice?, de caracteres que yo voy a trabajar, que yo voy a utilizar. En este caso yo le voy a dejar General C, pero yo le puedo poner español, que está acá, Spanish C, o puedo utilizar algún tipo de caracteres en función de la necesidad de crear mi base de datos. Yo nunca lo cambié, utilizo o general o Spanish. El Spanish, yo no me acuerdo si tenemos algún problema después con algunos caracteres especiales. Creo que en general con este tipo de cotejamiento no tenemos ninguno. Pero bueno, vamos a crearlo. Esta parte es sencilla, simplemente creé una base de datos, la base de datos creada sin nada, ¿sí? Vacía, no tiene ningún registro. Lo puedo crear así como lo acabo de crear, o puedo ir, esperen que quiero fijar una cosa, está bien, pensé que no estaba grabando. O puedo ir directamente a SQL y le puedo dar la instrucción create, esperen que esta parte... Esto es lo que no me gusta del PHP MediaAdmin, que a veces se cuelga acá. Ahí está. Limpiar. ¿Cómo se borran las tablas que ya hay? Ahora te muestro. Sí, sí. Create. Database. ¿Sí? Vamos a ponerle... ¿Cómo le pusimos prueba 6? Le vamos a poner prueba 7. Vean que todo lo que son palabras reservadas se marca en otro color. En este caso, no sé, es un lila, no sé qué color es. Continuar, y me dice que ha devuelto un conjunto de valores vacíos, pero siempre un check verde. El check verde quiere decir que se pudo hacer. Y ahora yo tengo una base de datos al igual que la anterior, creada acá abajo, ¿sí? Vamos a trabajar con la 6 y esta la voy a eliminar. La puedo eliminar parándome acá y de acá ¿cómo se hacía? ¿Botón derecho? No, botón derecho no puede ser. Bueno, no me acuerdo cómo es por línea de comando, ahora me fijo. Si no, SQL, limpiar, drop, database, prueba 7. Si esta base de datos tuviera tablas con registros adentro, me va a tirar un mensaje de advertencia. En este caso, como no tenía nada, me la eliminó y ya no existe más. La información que yo elimine en bases de datos se elimina y chao, ¿sí? No hay una segunda instancia. Bueno, si la persona que trabaja con bases de datos hizo un backup previo, buenísimo. Pero si no, no hay vuelta atrás. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes trabajan por base de datos, hay que estar muy cancheros porque la información que ustedes manoseen, manipulen, no se puede volver atrás, ¿sí? Es como la última instancia. Si ustedes trabajan directamente con una aplicación, la aplicación por ahí hace, no sé, algún tipo de log o algo como para que puedan volver, pero bueno, si no, no hay vuelta atrás. Bueno, creamos una base de datos, ¿sí? Que se llama prueba 6. La base de datos está vacía y ahora si yo me paro en prueba 6 me va a decir crear tabla, ¿sí? Las tablas son los cajoncitos que van a contener los distintos tipos de información que yo voy a almacenar siempre con el mismo objeto, ¿sí? Entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar
clientes, ya la tengo ahí. En plural, porque en esta tabla yo voy a guardar datos de mis clientes, de muchos que voy a tener, no voy a tener uno solo. Vamos a ponerle que va a tener 4 columnas, que vendría a ser algo así, ¿sí? Yo voy a tener 4 columnas como esto, ¿sí? Y vamos a crear los campos que yo voy a querer que tenga mi base de datos. Yo le voy a dar continuar y me va a abrir esta nueva pantalla, este nuevo formulario, ¿sí? Este formulario me va a traer los 4 campos que yo dije que quiero que tenga mi tabla y yo le voy a tener que configurar a cada uno de mis campos, le voy a tener que configurar propiedades. Otra palabra nueva que aparece. Las propiedades son lo que de alguna manera va a hacer que mi motor de base de datos gestione que la información que se guarde en ese campo sea la correcta. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Lo primero que yo voy a querer que tenga mi base de datos es mi tabla clientes, es un campo que sea único, que no pueda haber dos. Vamos a pensar en códigos de clientes de una remisería. Si a mí me llama el cliente 40 y me dice, soy el cliente 40, me mandás un auto y me corta, yo después, si voy a mirar en mis registros, si tengo 3 clientes 40, ¿a quién se lo mando? Entonces, si yo tengo un registro único y el cliente 40 me dice, me llama y me pide un auto, yo entro en mi base de datos y sé que el 40 es, no sé, Alberto Pérez, y solamente es el único Alberto Pérez que hay porque me dijo que es el 40, puede ser que haya otro Alberto Pérez, pero es otro cliente, el 80, el 20, el 50, no sé, el número que sea. En este caso, como ese registro es único, yo ya sé que no voy a tener ningún tipo de problema. Bueno, el motor de base de datos es exactamente lo mismo, pero solamente que tiene propiedades para que sepa que ese dato va a ser único y me lo pueda controlar de que yo no haga lío. En realidad, si es el DBA no va a haber problema, pero el desarrollador, el usuario, el que sea, puede hacer lío. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Eso a través de las propiedades. Vamos a ponerle un nombre a ese campo, ID cliente, lo tengo ahí, y yo le voy a decir, primero, de qué tipo de datos se va a almacenar ahí. Vean que cuando yo abro acá estas opciones se abren un montón. Pero se me abren 4 arriba de todos, que son las más comunes. Y después yo tengo separados por un textito en negrita los diferentes tipos de datos más específicos si yo quiero entrar en detalle. Entonces, los más comunes son int, varchar, text o date, ¿sí? Entero es un tipo de dato que va a almacenar un número, como vimos con JavaScript, después con Java lo vamos a ver de nuevo, que va a guardar un número entre un número y otro. El int es un número bastante grande, no me acuerdo ahora desde qué número hasta qué número almacena, pero es un número importante. Varchar y text son del tipo texto, date va a guardar una fecha, y después entramos en especificaciones. Vean que yo acá en numérico vuelvo a tener int, que es el primero de arriba de todo, pero también tengo medium int, small int y tiny int, y big int, perdón. Bueno, estos son también tipo de dato entero, pero guardan números más chicos. El tiny int, para que se den una idea, guarda un número entre entre menos 128 y 128. Si yo le quiero poner el 140, me tira un error. Porque dice, yo no lo puedo almacenar porque vos me definiste como tiny int. Después los demás, inclusive el int, tienen un desde y hasta, que no me lo acuerdo porque son números grandes, pero tienen un desde y hasta, lo mismo que el big int. En este caso, como yo voy a crear mi ID de cliente, mi clave única de clientes, y tengo una remisería importante, pónganle en capital, yo no sé si voy a tener 100 clientes, si voy a tener 200 o si voy a tener 2000. Entonces lo especifico como int. Total, no está mal. Después tengo la longitud de valores, que acá no lo vamos a tocar, ¿sí? Y después yo tengo un montón de atributos que los iremos viendo con el correr de las clases, pero vamos a los más importantes. Los más importantes son los siguientes. El que dice índice, vean que dice primaria, unique, index, full text o espacial. En este caso yo le voy a decir que va a ser primaria. Y me arroja un mensajito donde me dice cuál es el nombre que va a tener
esa llave primaria. Esa llave primaria quiere decir que este campo que está acá va a ser una PK, una primary key. Una primary key es un campo en una tabla que no va a poder tener un dato repetido. Entonces, yo acá voy a poder poner 2000 clientes con los números que a mí se me ocurran, pero nunca va a haber un registro o una ID cliente que sea repetido. Y va a ser el gestor de base de datos el que me va a decir no lo podés poner porque está repetido. ¿Sí? Si yo me olvido y mando desde una aplicación un cliente repetido para que haga un insert en esta tabla, me va a decir no lo podés poner porque está repetido y me lo rebota. Entonces, esto que acabamos de crear es lo que se llama una constraint, una restricción. Una restricción que le vamos a decir a la base de datos que la respete. Tipo, yo te pido que hagas esta restricción, la base de datos dice perfecto, a partir de acá yo no te permito que este registro pueda estar duplicado. ¿Sí? Y después, por otro lado, le vamos a decir acá que sea AI. AI quiere decir que sea autoincremental. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a estos registros los voy a incrementar de uno en uno. ¿Sí? Cada vez que yo quiera lanzar un insert acá, o sea, insertar un dato en esta tabla que ahora la vamos a completar, no hace falta que yo le agregue el ID cliente. Si arranca en 0, el primer cliente que yo le tire me va a crear el número 1. Después le tiro otro más, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero esto va a incluir las operaciones fallidas. Si yo quiero hacer una operación fallida, quiero hacer una operación que está mal, por ejemplo, que el cliente esté repetido, me lo va a tomar como un ID cliente y no me lo va a ingresar, pero es como que me reservó el auto incremental. Si yo tengo 4 clientes, quiero insertar el número 5, cometí algún error, el que sea, el 5 como que me lo reservó. No me lo insertó, pero cuando yo quiero insertar el que sigue, no me respeta el 5 que no pude insertar y quedó en blanco. Me hace el 6. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la última propiedad que vamos a ver hoy, porque si no son muchas cosas, es el nulo. Nosotros tenemos un valor que es el null, que significa nada, que el campo está vacío. Podemos permitirle o no al motor de base de datos que nos admita ese registro vacío. ¿Sí? Si este campo, pensemos entre todos, va a ser un dato primario, o sea que no se puede repetir, ¿podría yo ponerle que sea nulo? No. Y no, porque en todo caso podría haber un solo nulo. Ya cuando quiere insertar otro me va a decir que no porque ya está el nulo. Pero igualmente no se puede, es una restricción de todo lo que sea clave primaria no puede ser nulo. ¿Sí? Vamos a ponerle unos campitos más, así hacemos unos insert. Vamos a ponerle que aparte de cliente tenga el nombre, que tenga el apellido y que tenga el mail. ¿Sí? Y ahora le vamos a poner propiedades a estos 3 campos que acabo de crear. El nombre va a ser varchar, el apellido va a ser varchar y el mail va a ser varchar. Varchar quiere decir que van a ser textos, ¿sí? Todos los caracteres de la tabla ASCII, ¿sí? Solamente que los varchar yo le voy a tener que decir hasta cuántos caracteres quiero que me deje ingresar. Entonces le voy a decir acá que me deje ingresar hasta 40, a este 40 y este le voy a decir 30. ¿Sí? Y ahora, estos 3 campos no van a ser clave primaria, porque si son clave primaria yo voy a poder poner a Jorge, pónganle, una sola vez. Si quiero poner a otro Jorge, que debe haber un montón, no me va a permitir porque yo lo definí como clave primaria. Entonces no puede ser clave primaria. Lo mismo con apellido. Imagínense clave primaria, apellido, los Fernández, como yo, entra uno y no entra ninguno más. Lo que sí vamos a hacer una restricción sobre el mail. Esta restricción sobre el mail va a ser unique. Acá le ponemos que aceptamos este nombre. Unique quiere decir que yo solamente voy a poder poner en el campo mail un solo mail, no va a tener repetidos.
no es lo mismo que una clave primaria. Un unique no es lo mismo que una clave primaria. Obviamente, primero porque un mail es un alfanumérico y la verdad que tener como campo primario un alfanumérico es un lío bárbaro. No digo que no se puede o que no se use, pero es un lío bárbaro y más un mail que podrían ser larguísimos. Pero sí hacemos una restricción para que no haya ningún mail repetido. ¿Por qué? Porque no debería pasar que haya mail repetidos. Si nosotros configuramos todo, por lo menos en esta tabla básica, si está todo bien, yo le pongo guardar y me creó una tabla con este formato. Entonces, ID cliente, nombre, apellido y mail. ¿Sí? Vean que me hizo una llave doradita a lo que es clave primaria y me hizo una llave gris, y me dice que es un índice. O sea, es una restricción del tipo unique. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Acá abajo me muestra también las restricciones que tiene puestas. Una que es de llave primaria y otra que es del tipo unique. Bueno, ya tenemos la tabla está vacía. Vamos a ver cómo insertamos datos. Me voy a la pestaña Insert, ¿sí? Y en la pestaña Insert puedo agregar datos. Trae para 2, no sé para qué trae para 2. A ver si pongo ignorar acá. Bueno, no sé. Trae para poner 2, pero si no le pongo nada al segundo, no inserta nada. Entonces, como yo le dije que va a tener una restricción de clave primaria autoincremental, no hace falta que yo le diga al ID cliente. Yo le puedo poner acá Pedro Fernández y un mail que podría ser cualquiera. Y acá le digo, no sé, Alberto Pérez y un mail que también podría ser cualquiera. Vamos a copiar este y le voy a poner acá. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Al primero yo no le pongo nada. Al segundo le pongo 2. ¿Sí? Continuar. 2 filas insertadas y me muestra el ID. Entonces yo me paro acá en clientes y ahí me muestra que me insertó el cliente número 1 y el cliente número 2 con los datos que yo le suministré. Como es autoincremental, no hace falta, pero lo puedo hacer, que le ponga el ID de cliente. Ahora vamos a hacer de nuevo un insert. Voy a poner a Juana Álvarez con este mail y le voy a poner que este es el 2. ¿Sí? Continuar. Y ahí me salta un error. Me dice entrada duplicada 2 para la clave primaria. Claramente es un error de que yo no puedo agregar un cliente 2 porque el cliente 2 ya existe. ¿Sí? No me lo insertó, obviamente, porque el cliente 2 ya existe. Si yo vuelvo a hacer un insert, vamos a ver lo que pasa. Si yo pongo a Juana Hernández con este mail, continuar, me lo insertó sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a probar la otra restricción. La primera ya sabemos que funciona. ID cliente funciona. Entonces yo me voy a copiar esto y voy a insertar. Vamos a poner al cliente, bueno, no le ponemos acá, le decimos que vamos a poner a José Hernández con este mail. Continuar. Error. Entrada duplicada, me dice el mail, para la clave primaria mail. ¿Sí? Lo mismo que antes. Yo no puedo agregar ese mail porque ya existe en la base de datos. No es un error de clave primaria, sino que es un error de clave única. Esperen que llegó alguien. ¿Ok? Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, no lo puedo hacer. Está bien, puedo ponerle copiar. Y vamos a hacer el insert de nuevo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó como último. José Álvarez y le voy a poner un mail que sí me permita. Si yo me vengo a clientes, ahí me lo creó. Pero vean que saltó 2, porque yo le puse de nuevo que intente de nuevo. ¿Por qué saltó 2? Porque la operación fallida con el mail me la contó como un autoincremental. No me lo insertó, pero me lo contó. Yo
Lo que sí puedo hacer ahora es, mientras la ID de clave primaria no se repita, no hay ningún problema. Yo puedo seguir haciendo insert y decirle que me inserte el 4 y el 5, porque me va a dejar, porque no va a haber problema. Si yo lo hago a mano, le pongo el 4, Juana Pérez, con este mail, no va a haber ningún problema. Me lo cargó, esto me lo voy a copiar para otra cosa. Y si yo me vengo acá, ahí lo tengo insertado, ¿sí? Así como nosotros creamos una base de datos por el wizard, que es este, también la creamos por acá. Lo que podemos hacer también es insertar datos por línea de comando. ¿Cómo es esto? Lo que yo les mostré antes para crear y eliminar una base de datos entra en un grupo de instrucciones que se llama DDL, ¿sí? Todo lo que son instrucciones SQL están también divididas en dos grupos. Lo que es el DML y lo que es el DDL. El DML significa lenguaje, es todo lenguaje SQL. Pero el DML es lenguaje de manipulación de datos y el DDL es lenguaje de definición de datos. Lenguaje de definición de datos es todas aquellas instrucciones que crean, modifican, agregan, eliminan las estructuras de las tablas, ¿sí? Y el DML, el lenguaje de manipulación de datos, es todas aquellas estructuras que modifican los datos, no las estructuras, los datos. Entonces, la primera instrucción que vimos, el create database y el drop database, obviamente forman parte del DDL porque están modificando la estructura de los datos. Esta instrucción, que yo les voy a mostrar acá, a ver si me la deja crear. No, insert, a ver cómo hacer insert acá, si me lo deja hacer. Insert. Esta instrucción que ustedes ven acá es la instrucción para que yo pueda insertar datos en mi base de datos. Y ya me la trae armada. Insert into clientes, insert into palabra reservada, el nombre de la tabla, clientes, los campos de esa tabla, ID cliente, nombre, apellido, mail, values, de nuevo palabra reservada, y estos son los valores que yo voy a insertar, ¿sí? Esta parte que está acá, a ver si me lo deja borrar, sí, no hace falta porque es una convención vieja donde yo le tenía que indicar los campos. Hoy por hoy no hace falta, solamente con decirle la tabla, no hace falta poner las demás cosas. Entonces, yo acá le voy a decir que inserte Nicolás. Ya está, perdón. Es una porquería esto. Solamente me quiero copiar este simbolito y vamos a hacerlo de nuevo. Insert, por eso no me gusta este. Insert into clientes. Values. Y acá le voy a poner 1. No, 1 no puedo porque el cliente 1 ya existe. Vamos a ponerle, no sé, uno que mejor aún. No dije nada. Habíamos dicho que era autoincremental, entonces no hace falta que se lo pase. Le voy a decir que... ¿cómo es el simbolito? A ver si me lo toma ahí. Nicolás. Cierro, coma. Vamos a poner otro apellido. Pérez, qué sé yo, no sé. Y el mail va a ser, no sé, nmf@gmail.com. Vamos a ver si ahí me lo toma porque tiene sus vueltas esto. No, no me lo toma, no coincide el número de fila 1. Vamos a ponerle entonces limpiar. Y acá le vamos a poner... No entiendo por qué se cuelga, ustedes no se dan cuenta, pero no me deja escribir. Ay, qué porquería.
A ver, ¿esto formato para qué es? Ahí está. A ver si ahí me deja. No. Que dice entrada duplicada 1. Está bien, perfecto, porque no puede. Yo le voy a poner ahora, a ver, ahí sí me deja. El 8. O la doble comilla, ¿no? No, ahí entró. ¿Ves? Ahí me lo puso. Es porque estaba poniendo el código de cliente número 1 y ya existía. Entonces, mostrar ventana SQL, yo lo puedo hacer también por línea de comando, como hice acá con el insertar, o lo puedo hacer así. De cualquiera de las dos maneras me lo permite. Los valores que no son de texto van sin comillas y los que son texto o varchar van con comillas simples, ¿sí? Esto es lo único que puede llegar a variar entre los distintos motores, como les mencionaba antes, SQL, MySQL, Oracle, SQL Server. Después, el resto no creo que haya diferencia en las instrucciones. Pero con las comillas, bueno, son bastante quisquillosos esas cosas. Si yo vengo entonces ahora a clientes, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con lo de auto incrementable? Porque hasta ahora tuviste que poner todo el tiempo. sí, en realidad, fíjate que cuando yo lo hago de acá, no hace falta ponerlo. Si yo... vamos a hacer otro más. Yo estoy casi seguro, vamos al formato, vamos a pegarlo, que así debería funcionar, simplemente que yo le tengo que especificar, se ve acá, a ver si me deja, nombre, coma, apellido, coma, mail. A ver si me lo toma. Ay, qué porquerías. No entiendo por qué hace esto. No me deja escribir. A ver, ahí está. Me deja escribir un solo carácter y no me deja escribir el resto. Estoy copiando y pegando. A ver ahí. Insert. Entrada duplicada. Ay, otra vez lo mismo. A ver, el Workbench me deja tranquilamente. A ver, vamos a probarlo acá. Vamos a hacer esto. Voy a abrir el Workbench y vamos a probarlo un toque. Voy a venir acá. Y yo acá debería tener mi base 6. Acá la tengo. ¿Sí? Y acá le voy a poner entonces. Insert into. Clientes. Values. Y acá le voy a poner entonces Nicolás, coma, Juárez y un mail. Sarasa@gmail.com. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una cosa. Use prueba 6. Ahora les explico lo que significa esto. A ver ahí. One row affected. Insert. No me deja. No sé por qué. Match value count. O sea, debería... No entiendo por qué no me está tomando el auto increment. Lo pusimos como auto increment. Sí, estaba. Yo me acuerdo que lo vimos. Qué raro. Debería tomarme el auto incremental. No entiendo por qué no me está dejando. Bueno, después me fijo a ver si me equivoqué en algo o les expliqué algo mal. Pero bueno, nada. Este use que está acá es cuando nosotros tenemos muchas tablas en una base de datos y probablemente haya una tabla, clientes, en más de una base de datos, yo le tengo que especificar qué base de datos usar. Como yo lo ejecuté los dos juntos, le dije usa prueba 6, insertar en clientes los valores. Bueno, falló, no sé por qué, porque debería funcionar, pero le estoy especificando qué dato usar. Bueno, nada, la clase que viene seguimos, después me fijo por qué no funciona el auto incremental, pero ya vimos cómo crear una base de datos, cómo eliminarla, cómo crear una tabla.
Vamos a ver simplemente una instrucción más y cortamos. Drop. Ay, Dios, cómo me molesta esto de este programa. Drop. Table. Clientes. Continuar. Y ahora me dice, ¿estás seguro que querés eliminar la tabla? Sí. Y la base de datos 6 de nuevo no tiene nada. ¿Sí? Que era justo lo que me habías preguntado. Bueno, la clase que viene seguimos viendo otras cosas, pero bueno, si quieren ya vayan practicando, vayan creando alguna tablita, metiendo algunos datos o instalando las aplicaciones que necesiten. Voy a dejar de grabar.